Pues mire, ya hemos platicado en ocasiones anteriores lo importante que es dejar un testamento. Hay personas, y créame, yo conozco algunas muy cercanas, que hasta se incomodan por el hecho de que les preguntes, oye, ¿tú ya tienes testamento? Ay, no, no me gusta hablar de esas cosas, ¿no? Como si hablar del testamento los estuviera condenando o acelerando su muerte, ¿no? No lo entiendo. Pero lo importante es realizar esta acción para evitar acciones posteriores en donde nuestros deudos se quieran sacar los ojos. Pero bueno, supongamos que ya hizo su testamento. De todos modos, hay muchas personas que no estarán de acuerdo con lo que usted pensó que debería corresponderle a cada quien y se va a poner la cosa color de hormiga. Hoy vamos a platicar con nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz, sobre estos grandes problemas, las disputas en las herencias. No estoy de acuerdo con que te deje a ti esto si yo me lo merezco más que tú, dice uno. Oscar, ¿cómo estás? Bien, Javier, buenos días, Xochitl, buenos días, Cris. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Efectivamente, hay mucho conflicto cuando los deudos, los herederos no están de acuerdo. Peor cuando obviamente no se deja un testamento, ¿no? Porque obviamente pues ahí entra lo que dice la ley y entonces todo el mundo empieza a ver qué le toca conforme a derecho. Pero aún así, cuando hay testamentos, es cierto que muchas personas no están de acuerdo, que sienten que tenían algún derecho o que lo tenían tal vez en realidad de acuerdo a la ley, sienten que no están recibiendo en proporción lo que ellos califican como lo justo, lo que merecían, lo que debía de ser, de acuerdo a su propia perspectiva, ¿no? En todo caso. Hay que decir que todos tenemos el derecho de dejar nuestras propiedades a quien nosotros queramos. Solo cuando nosotros no lo hacemos, no hacemos uso de este derecho a través de un testamento, por ejemplo, es cuando aplica por default lo que dice la ley. Pero antes de eso nosotros podemos disponer de nuestros bienes como sea nuestro deseo muy específico. No tenemos una obligación de dejarlo exclusivamente a nuestros hijos, por ejemplo, ni a nuestra esposa, ni a nuestros padres. Podemos dejarlo a quien sea nuestro deseo simple y llano. Que esto tal vez sea injusto, puede serlo. Hay gente que deja las mascotas. ¿Es cierto eso? ¿O es de las películas de Disney nada más? No, Bueno, sí. Bueno, sí, pero no en nuestro país. Vaya, no es legal, no pueden adquirir. Las mascotas, los animales no son sujetos de Pero en Estados Unidos sí. de beneficios. Sí, su régimen legal es serio? diferente, Qué ¿no? chistoso. También he Pero conocido ahí es un esos datos. fideicomiso, ¿no? O sea, porque pues de modo que el gato vaya a abrir una cuenta al banco. Estoy de acuerdo contigo. O sea, la manera de operar ese tipo de ejemplos es algo muy distinto, ¿no? De lo que estamos, por ejemplo, en este caso, platicando. Pero es cierto que mucha gente se inconforma, dice, no estoy de acuerdo, me parece injusto lo que decidió mi papá o mi mamá. Aún así, si ese fue su deseo, eso va a prevalecer. Nosotros lo podemos dejar a quien queramos. Pero es cierto que se puede impugnar ese deseo por algunas circunstancias. Por ejemplo, si solamente no estoy de acuerdo, ahí la llevamos de perder. Pero si no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, yo soy mamá, en el caso de mujeres, yo soy mamá de una niña menor o de un niño menor que todavía merece pensión alimenticia y que el obligado no previó esa circunstancia en el momento de su testamento. Él repartió aparentemente todos sus bienes a determinadas personas sin dejar garantizado el futuro económico de la pensión alimenticia de la que tiene derecho este menor, por ejemplo. En caso de que sea el padre de la criatura. Sí, en el caso de que sea el padre, el ¿no? fallecido. Claro. Efectivamente, en ese ejemplo. Entonces, bajo esa circunstancia, existe la posibilidad de intentar cuestionar ese testamento, porque no obstante que no se está dejando ahí mencionado a este menor, él tiene derecho, y entonces eso puede hacer que se cambie sustancialmente lo que decía el testamento por ese motivo, ¿no? Y así puede haber otras personas que tengan ciertos derechos alimentarios o ciertas personas, por ejemplo, inimputables que sean por alguna circunstancia disminuidas intelectualmente, aún ya en su mayoría de edad, o alguna cónyuge que de verdad dependía económicamente de él, y si no se prevé esta circunstancia, esto puede hacer que en un futuro se cambie un testamento por este tipo de cosas, sí estaría plenamente justificado, ¿no? Obviamente son circunstancias extrañas, poco comunes, pero que sí vendrían a cuestionar el testamento con cierta validez en el argumento. Claro. Otro ejemplo muy importante es si hubo un vicio del consentimiento en el testamento. Esto también puede suceder. ¿En español? En español es, por ejemplo, si alguien presionó
a la persona que hizo el testamento para que lo hiciera en cierto sentido, de cierta forma. Si por alguna circunstancia estaba amenazado, amedrentado, si las circunstancias en las que estaba tomando esa decisión eran circunstancias que no le permitían transmitir de verdad una voluntad fidedigna, ¿no? Algo real, lo que él hubiera querido. Y esto llega a pasar con los ancianos, ¿no? Sí, por supuesto. Otro ejemplo es, y que va para allá, que muchas personas de la tercera edad, que son las que por lo general empiezan a tratar de retomar estos temas del testamento y le empiezan a dedicar el tiempo necesario, tú decías en la introducción, efectivamente muy jóvenes, no queremos hacerlo por las circunstancias que tú quieras, a veces queremos evitar el tema, nos incomoda, etcétera. Pero llegando a esa edad, pues todo el mundo empieza a ponerle más atención a esos temas. Y efectivamente hay muchas personas que empiezan a padecer de alguna circunstancia, de alguna enfermedad degenerativa mental, por ejemplo Alzheimer, que tal vez ya no le permite a conciencia plena realmente tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y en muchas ocasiones son los hijos los que manipulan, los que empujan que estas circunstancias se den, los que incluso van introduciendo de manera periódica cierta información, le van comunicando a ese papá o a esa mamá de manera periódica alguna idea de protección, incluso les van recomendando que vayan y hagan el testamento, ya bajo una inercia que pues ya los señores van y la retoman el día que van a una notaría. Aunque el notario, por ejemplo, tiene la obligación de tener una entrevista con el interesado en hacer un testamento para darse cuenta pues, de sus aptitudes, de sus capacidades mentales, en muchas ocasiones no alcanza a percibir si esta persona se ve afectada de una enfermedad como Alzheimer o no, porque recordemos que no siempre se está no todo el tiempo, el 100% del tiempo se está necesariamente en una etapa en la que no se puede llevar una conversación coherente o algo así, sino en momentos muy avanzados de la enfermedad, ¿no? Entonces el notario no siempre va a alcanzar a percibir esto, aparte que tampoco puede ver lo que hay tras bambalinas dentro de una familia, ¿no? En ese sentido. Ahora, hay que tomar en cuenta, esto es importante, porque al final de cuentas un testamento, pues, aunque un fedatario dice, sí, yo digo que lo que usted quiso plasmar en este escrito es, pero no me consta que todo lo que diga usted es completamente cierto, porque, por ejemplo, puede estar omitiendo la existencia de un hijo que no quiera reconocer, ¿no? Claro, entonces no lo pone en el testamento. Oye, y eso pasó, por ejemplo, con el caso, ¿no? Con Juan Gabriel, que ahora los hijos, y creo que son hijos, o sea, biológicos de él, y no los puso en el testamento, ¿no? Y ahorita traen este pleito. Bueno, y si no los puso en su testamento, fue seguramente muy su decisión. Exacto. Él no tiene que mencionar en su testamento a todos los hijos que tuvo. Él tendría que mencionar principalmente qué quiere hacer con sus propiedades. ¿Y a quiénes se los va a dejar? Que el testamento va básicamente... Solo si fueran menores de edad, ¿no? Solo si fueran menores de edad. Eso sí es una obligación. Y por eso es que alguien que no fue... ¿Por qué? Porque se tiene que prever al respecto de su interés del menor, su interés económico, ¿no? Y si no se mencionó, hay una omisión importante que después puede ser impugnada por el derecho que tendría este o esta menor de percibir pensión alimenticia. O sea, no se vale que no pienses en mí antes de haber repartido tus bienes. Ajá. Y que necesito y todavía, que ¿no? sin querer a través del fallecimiento te escapes de la obligación. Pues no. Oye, Oscar, ya el tiempo se nos termina lamentablemente y yo me quedé con la duda, ¿no? Cuando ya se arma el rollo después de la muerte de este familiar, o sea, ¿cómo procedes, no? O sea, si no puedes preguntarle realmente a esta persona cuáles son las medidas que se toman de que por ahí salga un hijo perdido o de que los hermanos digan es que el otro hizo esto a propósito y así. ¿Cómo son esos cuando hay procedimientos? un testamento, Cris, se tiene que abrir en un juzgado, se tiene que leer, se tiene que llamar a todos los que por derecho tendrían alguna posibilidad de acceder a esa herencia para que se Y con lea. alguna autoridad presente. Sí, por supuesto, es un juez en materia civil el que normalmente lleva estos procesos y preside la audiencia. Y delante de todos estos que tengan derecho a heredar, se les da a conocer cuál es el contenido del testamento. Algunos lo conocen previamente porque a veces el que hizo el testamento deja una copia en casa. Entonces a veces se tiene acceso a esa información o lo compartió libremente de manera verbal en algún momento, ¿no? Pero si no es así, en esa ocasión de la audiencia se lee y se da a conocer quiénes son los herederos de acuerdo a lo que dijo el testamento. Y a partir de ahí, quien no esté de acuerdo con el contenido puede impugnarlo. Claro que la impugnación tendría que ser por alguno más o menos los motivos que estamos platicando. Es decir, hubo un vicio del consentimiento o hubo algún olvido que de todas maneras, aunque no sea un vicio, viene a impactar
en el testamento, ¿no? Y sí se vale, por supuesto. Oscar, pues qué interesante, como siempre, esto requiere de una asesoría muy personal y además cada caso debe ser tan diferente, ¿no? Claro. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Con mucho gusto, Javier. Es el 324-52-58, 324-5258, ya lo saben, Díaz Gómez Abogados, esa es nuestra oficina. Tenemos también nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados, muy fácil, nos pueden encontrar ahí. Nuestro teléfono es 324-5258, decíamos, estamos para servirles. Muchas gracias, Javier, muchachos, gracias. A ti. Gracias, Oscar. Chicos, regresando, tenemos toda la información de cine y cartelera para este fin de semana, así es que no se